Eh, ¿Quiénes eran los escribas en el antiguo Egipto, no? La semana pasada, acuérdese, ya vimos quiénes eran los egipcios. Acuérdese, doña Rosita Tenemasa, por favor, ¿quiénes eran los egipcios? Los egipcios. No me acuerdo, la verdad, licenciada. Les recuerdo, chicos. Es un pueblo que está al norte de África, un pueblo muy potente, guerrero. En su tiempo, en el tiempo de Moisés, por ejemplo, se habla que los egipcios tenían el mejor ejército. Por eso le tenían de esclavos a los israelitas, a pesar de que Israel fue un pueblo netamente bélico o preparado para la guerra. Ahora, aquí hay una contradicción, chicos. Solo piensen, reflexionen un poco. Se le considera a Israel como la tierra santa. Mi pregunta es, ¿cómo sea santa si solo quiere pasar matando gente y en guerra, ¿no? Es como que yo dijera, yo amo a mis vecinos, pero les trato mal, les insulto, les hablo, les pego. O sea, piensen un poquito esa parte. Bien, eso eran los egipcios. Vamos a leer entonces. Patricia Ortega, ayude, empiece leyendo, por favor, ¿ya? ¿Quiénes eran los escribas del antiguo Egipto? La misión del escriba era transcribir las órdenes y anotar y controlar las propiedades, contabilizar los impuestos y ofrendas de los templos, o redactar ritos funerarios como el libro de los muertos. Tan necesaria era su labor y estrecha su relación con los altos dirigentes que su categoría social fue altas. Y ahí nomás, gracias. Ahí nomás. Escuchen esto, chicos. Los egipcios, los escribas eran hombres preparados que sabían 2, 3, 4 idiomas. Y ellos anotaban todo, ¿no? Por eso se llama escriba, viene de quien sabe escribir, ¿no? Eran aquellos hombres preparados científicamente, como decir hoy en día nosotros, eran profesionales, ¿no? Ellos contabilizaban cuánta cosecha hay, la parte económica, ¿no es cierto? Por eso acuérdense, si se acuerda José Vendido, a ver, Aida Illescas, ¿se ha oído? No, no he escuchado. Dios mío, qué vergüenza, de ahí nos llamamos cristianos. A ver, doña Rosa Mendieta, ella sí sabe, ¿verdad? No sé tampoco, licenciado. Ya ves, ¿cómo entonces? Ustedes deberían llamarse ateos, no cristianos. A ver, ¿quién preguntemos A ver, doña Rocío Cárdenas. ¿Sabe quién era José Vendido? Perdón, dice, no le entendí. José Vendido, ¿quién era en la Biblia? José Vendido. Él era uno de los profetas, pero ay, no, no me acuerdo más. Dicen, lo que pasa es que no he leído la Biblia hace tiempos, pero era uno de los profetas. Ya, Patricia Ortega levantó la mano. A ver, doña Patricia. José era un israelita que le vendieron los hermanos y él llegó a ser popular porque él sabía leer y todo eso. Y fue uno de los más importantes en Egipto. Llegó a ser el vicegobernador de Egipto, ¿no? El que hacía como estos escribas, contabilizaba y llevó a los hermanos que le vendió y a su padre. Su padre era Jacob. Jacob. Ya, perfecto. A ver, algo tienen que aprender, Dios mío, si no, ¿cómo? Por eso es facilito que nosotros nos digan otra cosa. Entonces ellos incluso ofrendaban en los templos, ¿no? Y todos los templos en ese entonces no es que adoraban a Jesucristo y tampoco existía aún.
habían muchos grupos religiosos, que los templos incluso eran hechos en base de dragones, y ellos hacían los ritos funerarios. Hay un libro importante que se llama El Libro de los Muertos, donde les suavizan, es una historia hermosa, algún momento cuando pueden leerse, es muy grande, de los egipcios, en donde se manifiesta que relativamente darle una vida digna en la muerte. Por eso desde allí tenemos la idea de cuando se muere, descansa en paz. Nadie le molesta, nadie le dice nada, está en su estado, ya vuelve al seno de la tierra. Esta era tan necesaria, dice la labor de estos escribas. Ellos estaban con todas las clases sociales interconectados y por ello considerado como las más altas de las clases sociales de la pirámide social que tenían los egipcios. A ver, vamos a continuar leyendo, por favor. Daniela Torres, tenga la bondad. Los escribas, de ahí, licenciado, ¿sí? Los escribas se formaban en las escuelas adscritas al palacio y al templo, donde se les formaba para que supieran leer y escribir. En Tebas había 2 escuelas importantes, una en el templo de Mut y otra en el Ramesún. También destacaban la escuela de Deir, Medina y la casa de la vida en el templo de Medien Abu. Ya. Los escribas chicos solo aprendían la parte religiosa. Para eso podían escribir y un poco relacionar a la vida social. No así los pueblos en Europa luego decidieron, en cambio, por ejemplo, los griegos, ellos eran netamente el conocimiento. Ellos dicen que aprendían porque en los templos, Tebas, por ejemplo, uno de los templos más sublimes, aquí como decir en Cuenca la catedral, el templo de Mut, ¿no es cierto? Allí aprendieron, principalmente era con el objeto de enseñar la parte religiosa. Hoy en día en el tiempo de Ramadán de los musulmanes, ahora lo que está pasando en Afganistán, ellos necesariamente las mujeres no deben saber leer ni escribir, pero por el Ramadán, por la religión del musulmán, para que lean los libros sagrados, aprenden solo con ese objeto. Es una vergüenza porque el ser humano de lleno tiene que, bueno, también formar parte de esa iglesia, de una iglesia, pero lo más importante es el saber, el conocimiento, ¿no? Grandes estadistas economistas, ingenieros, arquitectos, entre otros. Sigamos. Lucy Quito, por favor, siga. La instrucción de los futuros escribas comenzaban cuando contaban con 4 años y se prolongaban hasta los 17. Al principio el aprendiz solo copiaba textos en tablillas de madera y hasta que no tenía experiencia no pasaba el papiro. Ya, no Además, pasaba, ahí nomás, gracias. Primero hacía en tablillas. Si ustedes tienen o han tenido abuelos, nuestra educación hace 100 años era en tablillas, no había cuadernos de esferos, ni lápices, ni nada. Tablillas de una especie de piedra. Bueno, yo no lo conocí, pero eso cuenta mi papá. Y las pizarras que eran hechas en la misma pared de la escuela. Y luego aparecieron hace algunos años, apareció la tiza. Yo cuando era niño ya habían las tizas. Hoy en día los chicos las tizas ya ni conocen, ¿no es cierto?
Desde los 4 años hasta los 16, así como nosotros hoy en día, la formación nuestra es desde los 3 años hasta los 18 que termina el colegio, y recién tiene una instrucción. Es el segundo nivel de educación. Ustedes, por ejemplo, con esto, lo que están haciendo, recién van a terminar el primer nivel de instrucción. El primer nivel de instrucción de latinoamericano es la educación básica. El segundo nivel de educación es el bachillerato. Cuando usted termine el bachillerato, recién podrá tener un segundo nivel de educación. El tercer nivel es universitario y así podemos continuar. Bien. Entonces, ellos cuando ya eran muy sabidos en la escritura, tenían mucho conocimiento, podían pasar al papiro. El papiro era una especie de papel hecho a base de cuero de cabra, de borrego. ¿Ya? Bien. Vayamos, sigamos a ver. Arturo Aucapiña, ayúdeme leyendo, por favor. Además de formales en escritura, los pequeños recibían otras instrucciones por parte de los sacerdotes con geografía, matemáticas, gramáticas, textos sagrados, idiomas, dibujo o correspondencias comerciales. Ya, ahí nomás, gracias Arturo. Listo, Entonces, gracias. mire, todo se encaminaba a la parte religiosa, ¿no? Los sacerdotes, ellos hacían ¿qué? Ellos instruían a esos chicos. Aparte, además de la instrucción sagrada, de los libros sagrados, había gramática, matemática y geografía. También idiomas, ¿no? Por eso estos escribas sabían 3, 4 idiomas. Y la correspondencia comercial. ¿Por qué era importante para los egipcios? Porque ellos eran mercaderes, ¿no? Acuérdese, a la par, la Biblia también afirma que todos los grupos egipcios bajaban a Egipto para hacer ventas, ¿no? Ellos son un pueblo textil desde siempre. Acuérdese, y ellos estaban, como hoy en día, quienes más se han capacitado y han realizado vida en la mercadería, hoy en día son los chinos, ¿no? Que están por todo el mundo. Y acuérdense que hasta en las iglesias hacían negocio mercantil. Por eso dice que Taita Dios, ¿con qué le sacó? A ver, voy a preguntarles. Taita Dios, ¿con qué sacó del templo? A ver, luz tinitana. ¿Con qué Jesús sacó a los mercaderes del templo? Los maltrataban mucho, por eso les sacaban. No le entendí. Milton Uguña. De que yo he visto, bueno, no sé, en los videos, es que él no le gustaba más bien pero a los mercaderes que estén enfrente de la iglesia. No sé si era esa parte que me está preguntando. Precisamente. Sí, Volcó- él se molestaba porque dijo que la iglesia no era para, digamos, como para una feria, algo así, hablando en la vida de una feria, entonces él dijo que la iglesia es para orar a Dios. Muy bien. ¿Para qué más con eso? Muy bien explicado. Entonces, vamos a continuar. Miriam, Maribel, donde dice la falta de disciplina. La falta de disciplina de aprendizaje era castigada durante, con reprendidas, encierro y castigo corporales. Ya. Bueno, leí un poquito mal, creo que estoy nerviosa. Dicen, cuando no había disciplina en el aprendizaje en estas materias, era castigada, dice, duramente. ¿Y cuál era ese castigo duro? Encierros en cuartos oscuros y castigos corporales, ¿no? Por eso en el tiempo, todavía cuando vino Jesucristo, era el tiempo del salvajismo.
En este tiempo yo creo que no hubiesen hecho lo que hicieron a Jesús, ¿no? Con un látigo, con unas bolas así de acero, darle por la espalda. Pues. No es porque porque era él, hicieron eso, no, porque era normal el castigo en ese entonces. Y no yendo muy lejos. A ver, voy a preguntar, a ver, a un viejito, no mentira, a un compañero, Carlos Aucapiña. ¿En la escuela le han pegado a usted, Carlos? Sí. Sí, una vez me pegó el director porque yo había hablado unas malas palabras. Ya, gracias, Carlos. Antes pegarle era normal, ¿no? Con chicote, con la regla, con una escoba, con un palo, con lo que sea. Incluso los papás mismos decían, profe, dele nomás si mi hijo se porta mal. Hoy en día la ley es muy endeble. Lice, yo así cuando estuve en la escuela, también el profesor nos castigó por habernos salido del aula, o no era hora de recreo y nos castigó, nos dio con la correa, después nos hizo bañar y de yapa nos dio con la regla. Así era, y era normal. Hoy en día a los muchachitos no se le puede tocar, pero estamos en una cultura, en un espacio donde los muchachos le creamos muy endebles, ¿no? Y eso no es saludable. Es bueno ni mucho ni poco, todo tiene que tener su normativa. Bien, sigamos. A ver, Fernando Moscoso, lea, por favor. La escritura. La escritura se realizaba sobre paletas que situaban sobre las rodillas. La escritura era de derecha a izquierda y en vertical. Con tinta negra, la generalidad de los párrafos y roja para saltar algún punto destacado. La escritura podía ser de tres tipos: jeroglífica, demótica o hierática. Bien, aquí nos enfrascamos un momento. Miren, aunque ya tenemos solo, bueno, 8 minutos. Ellos no tenían sillas, ¿no? ¿Cómo aprendían? Sentados sobre las rodillas y los pies para atrás, ¿no? Eso era la técnica, la formalidad de los egipcios, que los japoneses se han quedado con eso. Ellos no tienen mesas para comer, sino comen en el suelo, ¿no? Con las rodillas delante y la punta de los pies hacia atrás, sentados prácticamente en las piernas. Miren cómo escriben, nosotros no lo sabemos hacerlo de derecha a izquierda, o sea, desde aquí para acá. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, uno. Y también escribían en vertical, o sea, de arriba hacia abajo, ¿no? Y nosotros hemos aprendido todos los códigos romanos, son de los egipcios, los romanos, los griegos. Eso hemos traído a nuestra enseñanza hasta el día de hoy. Recuerdo que cuando hacían dictados, decían los profesores, a ver, con rojo, vamos a poner el título o el subtítulo, punto aparte y escribimos, ¿cierto? Sí. La escritura podría ser de tres tipos. La jeroglífica, acuérdense, eran a través de códigos, de símbolos de una vaca, de un león, de un pájaro. La demótica empieza ya los rasgos de una lengua en ese entonces que ellos ya iban determinando, como los japoneses, que iniciaban ya con un símbolo. Eso no significaba una cosa, sino un pensamiento, una idea, una frase. Y la hierática era la combinación ya de lo que habían ellos desarrollado, un alfabeto. Dice la última parte, los escribas eran en general hombres, aunque alguna mujer también aprendió a leer y escribir, fue más por afición que como oficio.
A ver, voy a preguntar a una dama. Doña Irma Maldonado. ¿Qué le parece hoy en día la igualdad de la mujer? Es la igualdad de género. Todos pueden hacer lo mismo. Que supongo en su niñez habían cosas que eran solo para hombres y otras cosas eran solo para mujeres. ¿Cómo le ve usted? Que está mejor, o sea, creo que no debe haber preferencia ni tanto para hombres ni para mujeres, porque, o sea, sin incluir, los hombres antes eran más machistas o siempre a las mujeres siempre nos menospreciaban por ser mujeres, no nos daban a veces un trabajo, privilegios o cualquier cosa, siempre los hombres eran los primeros en todo, o las mujeres siempre agachábamos la cabeza por ser mujeres, incluso siempre nos menospreciaban. ¿Jesucristo era machista o no, Irma? No. No, pero bueno, desde mi punto de vista no creo, porque él siempre quería igualdad, pero la sociedad en sí nos hizo, no Jesucristo, ¿no? O sea, yo no soy tan creyente, pero... No, si era machista. Por eso él escogió solo varones, no dijo las mujercitas, no, para que no me meto, no tenían valor. Y cuando él predicaba, decía, voy a dar de comer a 5,000 hombres, o sea, esos eran los válidos. Y las mujeres, sin contar mujeres, niños, eso no tenía. Y así puedo yo enumerar un sinnúmero. Pero bueno, el caso no es de eso. El caso es de que era una cultura machista, no solo en Egipto, sino en todo el mundo. Hoy en día hay una igualdad de género y me parece, yo personalmente me parece bastante bien, ¿no? Aunque toda la Biblia es machista, por eso dicen, el hombre será la cabeza del hogar. Al decir cabeza, entonces ya no es pues igualdad, ¿entienden? Así es que relativamente la mujer no podía hacer ese oficio, al no ser que solo por afición, es decir, para que aprenda algo. Y no yendo muy lejos, siempre a mí me gusta relacionar con nuestra cultura, nuestra era. En nuestro medio, hace unos 80 años, ni tanto, casi las mujeres no estudiaban. Pregunten a las abuelitas, no les estoy mintiendo. Las abuelitas no sabían o las bisabuelas no sabían firmar. ¿Por qué? Porque no estudiaban. Solo el marido podía estudiar, y eso también solamente los 3, 4 años de escuela, nada más para que sepa leer y escribir era suficiente. Especialmente con la gente pobre, ¿no? Porque no querían que los pobres tengan educación para que no tengan la capacidad de progresar, de surgir, de avanzar, ¿no? Solo en las ciudades habían, como en todo el mundo, los famosos burgueses, la gente adinerada, y esto se hacían con los curas. Si ustedes leyeran el historial cuando vinieron los españoles y los jesuitas, Dios mío, revisen esa historia que es muy buena. Vamos a ver los escribas famosos. A ver, vamos con Lucy Quito, por favor. ¿Debo leer? Escribas famosos. Algunos escribas famosos del antiguo Egipto fueron Jupiú. Volvió durante la dinastía V. Fue ministro de Asuntos del Rey, escriba de los documentos reales y director de los escribas.